Vamos a dar inicio a esta sesión. Déjenme pausar una música que estoy poniendo, que generalmente escucho. Listo, ahora sí. Bueno, estamos actualmente con ¿cuántas personas? Vamos. Vamos a retomar. ¿Quién se anima a recordar la sesión anterior y ayudarnos a recordar sobre qué es esta lámina? ¿Sobre qué tópico hemos desarrollado esta lámina? Adelante, por favor. A ver, ¿quiénes están? José Kelka, Martín Rengel, Graciela. Si yo de repente puedo participar. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches al docente, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Evidentemente estamos 9 personas en la sala virtual, sin embargo considero que se van a ir sumando. Bueno, la lámina que está en pantalla hace referencia evidentemente a lo que es la orientación vocacional con enfoque de inserción laboral y de alguna forma empresarial. Lo técnico tiene mucho que ver con esto. Y hablábamos con referencia a la lámina que existen algunas instituciones de formación superior que vienen trabajando ya la formación técnica como tal. Asimismo, se hacía referencia también a enfoques que de alguna forma describían de que hoy en día, por la saturación de algunas carreras, algunas profesiones, se mantenía el discurso de lograr una capacitación técnica o una formación superior a nivel técnico. Y es por eso que aquí está Infocal, que tiene una oferta bien interesante de carreras técnicas, lo mismo que la Escuela Industrial Superior, que el docente nos decía que incluso ahora ha cambiado de nombre, ¿no? El Procal Bolivia, y de alguna forma también hablábamos, por ejemplo, de la Universidad Real y de la UPB, entre algunas otras universidades que ya a la fecha, si bien a nivel licenciatura, pero están desarrollando toda la gama de formación técnica. Asimismo, esto tiene que ver mucho, mucho con lo que significa la orientación vocacional frente a un mercado, en algún caso saturado y en muchos de los casos con proyección a ser tomado dentro de un mercado laboral. Eh, Eso sería un poco el resumen que yo pude aprender. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Martín Rengel. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a recordar, a ayudarnos a recordar o algún aporte? A ver, estaba por ahí Mariela Rocío. Estuvo la anterior sesión, ¿no es cierto? Aló, Mariela. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Estaba la sesión anterior? No, licenciado, no he podido ingresar a la anterior Ya. sesión. Ya. Seguiremos en la lista. Beatriz Apaza estaba la sesión anterior. Buenas noches, Beatriz Apaza. ¿Está conectada? Tomaré notas de un segundito. Pasemos entonces con Graciela. Graciela Tallacago. ¿Estaba? ¿Algo que quiera ayudarnos a recordar? Bueno, licenciado, de repente una forma de motivar a los compañeros y compañeras. Será importante no repetir exactamente lo que dijo el docente,
más aún recuperar lo que nosotros hemos entendido y de repente también algún aporte para que no haya estos silencios, ¿no? Claro. Sí, Motívense, claro, compañeros. claro que sí. Beatriz, Miguel, Claudia. Lo que metemos es que se conectan y después, si no abrimos cámaras, entonces vamos a suponer que han conectado y bueno, se han movido del lugar. ¿Está Irma Quispe? No está tampoco. ¿Y Bolio? Hola, buenas noches. Buenas noches, Irma. Adelante. Pensé que no estaba. Sí, estoy. Buenas noches, estimado licenciado Paredes, compañeros, colegas. Bueno, en relación a la plantilla que muestra en pantalla, no pude asistir la semana pasada, pero estimo que hace referencia, ¿verdad?, a que cada institución tiene programas. Bueno, algunas instituciones más bien tienen programas de orientación vocacional para el acceso a sus estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante, ¿no? Para evitar estos desfases que muchas veces los estudiantes, a medida que se van formando en una determinada carrera, eh, va provocando tal vez la deserción en la educación superior, ¿no es cierto? Entonces, estimo que es importante que cada institución pueda implementar tal vez algún tipo de programa de orientación vocacional antes del ingreso de los estudiantes para no tropezar con la deserción. Simplemente eso, gracias. Bien, la tendencia actual es esa, ¿no? A ver, alguien más, daremos oportunidad a alguien más. Patricia Calizaya estaba. Muy buenas noches. Muy buenas ¿Cómo está? noches, estimado Magister Paredes y a los compañeros que están presentes en la sala. Bueno, sí, he entrado un rato, pero justamente mi internet también se ha dado de baja porque estaba en la calle. Pero lo que parece, o sea, que lo puedo ir comprendiendo con la diapositiva que está mostrando, es que, bueno, cada institución va ofertando algunas carreras de acuerdo a lo que el pensum que contiene. No, indirectamente van a los de los últimos años, van colocando a las carreras que van ofertando. Por ejemplo, la UPB, ¿no? Que la UPB que tiene pues diferentes carreras como ser ingeniería y otras carreras, pero no cuenta, por ejemplo, con medicina. Entonces, los estudiantes que van a someterse a dichas pruebas o dichos tests, pues van a ir, a pesar que tengan aptitudes en medicina, van a ir saliendo en las aptitudes, digamos, en ingeniería, porque es lo que van ofertando, ¿no? Y así cada institución, sería interesante tal vez a las instituciones y los colegios más que todo, que puedan ir adoptando algunas estrategias para, ¿no? Para llevar a los estudiantes realmente al área de vocación que tiene cada estudiante. Por ejemplo, son muy pocos los colegios que van haciendo esta oferta y esta demanda. Eh, por ejemplo, el Amerins, ¿no? El Amerins ya desde quinto de secundaria les hacen unos test, les hacen pruebas psicotécnicas, todo eso, ¿no? Entonces, y les van orientando a una dicha carrera o, ¿no? Y van pasando quinto de secundaria y sexto van pasando de acuerdo a lo que ha ido saliendo, ¿no? O sea, sin necesidad de que vayan empujándoles algunas instituciones en dicha carrera, ¿no? Entonces, pero también se corre riesgo en esa situación. No estoy de acuerdo tampoco con esa situación porque puede ser que tenga esa persona aptitudes y lo han lanzado a química, ¿no? Puede ser que tenga aptitudes en otra carrera, ¿no? Pero le han lanzado y no les permiten, digamos, que vayan escogiendo de acuerdo a la orientación que han ido recibiendo, ¿no? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Tal vez tendríamos que ir cambiando muchas coordinadas sobre en sexto de secundaria, algunas TEDs,
no específicamente de, digamos, de dichas empresas o dichas instituciones, sino que tal vez los docentes de psicología podrían ir arrojando algunos datos de acuerdo a su orientación vocacional. Es por eso que es muy importante, creo, la orientación vocacional. Muchas gracias, licenciado. Bueno, un gusto escucharla. Bueno, entiendo que no han estado la anterior y gracias a licenciado Rengel estuvo la anterior también participando y bueno, lo que hacemos siempre es partir de un recordatorio a modo de conectarnos con todo, en lo posible, con la mayor cantidad de información que hubiéramos recibido en una anterior oportunidad. Esta es una técnica, por si acaso, de ¿no? El hacer preguntas que hemos visto la anterior para conectarnos y poder pasar a una siguiente etapa. De todas maneras, es una técnica que nos permite recuperar memoria de largo plazo, que hubiésemos almacenado en nuestra memoria. Bueno, solo mencionar que a modo de recordatorio que esta lámina que estamos viendo era parte del argumento de que hay tendencias, ¿no es cierto? Y en una de esas tendencias para hacer orientación vocacional u oferta de formación profesional, hay una tendencia que es la socioeconómica. Entonces, desde este punto de vista socioeconómico, eh, obviamente quienes están involucrados en todo eso siempre van a ser las entidades tanto estatales como privadas. Y decíamos en algún momento, desde un enfoque social, haciendo una lectura social de los niveles de formación profesional en Bolivia, hace mucho tiempo atrás, entre unos 10, 15 años, todavía se sostenía el argumento de que era importante, era más importante para la población la formación técnica que la formación a nivel licenciatura. Entonces, desde esa lectura, que no es mala por sí misma, entonces se crean entidades como Infocal, Programa de Capacitación Laboral, PROCAL, y instituciones como la Escuela Pedro Domingo Murillo, que ahora está como Instituto Tecnológico, y que en su momento en la UNSA había la facultad de, el área de la carrera de construcciones civiles, pero solo a nivel técnico superior, lo mismo que topografía y otras más. Entonces, desde esa premisa, ¿no? Desde ese enfoque de lectura socioeconómica, entonces, lo que se necesita en esta sociedad, más allá de la formación profesional, era cubrir la mano de obra que requería, que demandaba las empresas, ¿no? Entonces, desde ese enfoque se han creado diferentes instituciones. No está mal por sí misma, como les digo, se han hecho ofertas laborales a nivel técnico medio, ofertas académicas a nivel técnico medio y a nivel técnico superior. No es mala en sí misma, lo único que estamos haciendo es identificar que este tipo de ofertas responde a un enfoque socioeconómico. Y en el caso, decíamos ahí, con cierto cuidado y respeto, estas dos universidades, uno de la Universidad Real, que depende de la Cámara Nacional de Comercio, y obviamente como es una entidad con fines de lucro, es una asociación de empresarios, entonces su finalidad siempre va a ser la posibilidad de tener mano de obra capacitada a nivel licenciatura que responda a las demandas de la producción, ¿no? En este caso, la producción o las empresas de corte privado. Y una de las que más ha avanzado y un buen nivel siempre ha representado es la UPB, que también representa en sus directorios, está representada por gente del ámbito empresarial. Entonces, la oferta que tienen siempre va a responder a un mercado en función de la demanda de empresas, fundamentalmente, ¿no? Empresas que tienen fines de lucro. Nada es malo por sí mismo, como les digo, solo estamos identificando que la oferta académica, la oferta profesional, ha de depender, ha de aparecer, les decía, desde un enfoque también socioeconómico. Bueno, entonces, resumiendo, decimos que por un enfoque socioeconómico se crea una oferta de formación profesional para responder a las demandas del mercado laboral. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Y
vamos a entrar al modelo de Parson. Entrando ya a las líneas de orientación vocacional desde el punto de vista psicosocial ahora, ¿no? Entonces, lo anterior era de un enfoque socioeconómico y ahora estamos viendo desde un enfoque psicosocial. Estamos presentando a Frank Persson, eh, quien, a quien se le considera como uno de los primeros acuñadores del término elección vocacional. Entonces, lo que él hacía era, producto de su práctica, ofrecía opciones de trabajo y seleccionaba a los jóvenes. No estamos hablando, fíjense la época de su vigencia, existencia de Frank Parson, desde 1854 hasta 1908, desde un siglo atrás. Entonces, si se pueden fijar en la figura, la elección vocacional para él implicaba adecuar los rasgos personales a los requisitos que exige una formación laboral, ¿no? Una opción laboral. Entonces, lo que él hacía era ofrecer trabajo, seleccionaba jóvenes de acuerdo a sus habilidades. Entonces, esta persona, Parson, entonces lo que hacía era, a modo de análisis diagnóstico de las capacidades de las personas ante la elección vocacional. Entonces, a partir de esta identificación de habilidades, de hacer este análisis diagnóstico de sus capacidades, él propone que debería crearse, por lo tanto, cierto tipo de encuestas o cuestionarios que permitan discriminar o identificar las habilidades como las capacidades de las personas. Entonces, él luego propone que debería orientárseles a los jóvenes para que puedan escoger una formación laboral, una profesión en el futuro. Deberían tener la posibilidad de ellos analizar sus propias características, pudieran ver cómo es su entorno, su familia, qué ofertas qué tipos de trabajos hay en el entorno. Entonces los jóvenes, se les decía que deberían buscar información, deberían conocer, buscar información acerca de personas, qué tipo de personas exitosas hay, trabajadores, en fin, qué tipos de lugares existen para estudiar, para formarse o para finalmente encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como les digo, se considera esta persona, obviamente no ha profundizado, no ha incluido demasiado, digamos, su propuesta en aspectos o en teorías psicológicas o sociales, ¿no? Desde su experiencia y su práctica, entonces él promueve que se deberían crear cierto tipo de cuestionarios y otros medios que permitan identificar a los jóvenes las opciones laborales, los campos laborales donde pudiera desempeñarse. Entramos a este otro modelo que es el modelo de Holland, un tanto más conocido, inclusive porque ya hay un test. Entonces, esta persona lo que hace es conjuncionar a partir de aquí la personalidad de las personas con inclinaciones naturales o con aquellas inclinaciones o similitudes que hubieran en determinadas profesiones. Entonces, para él, la elección de una profesión es una expresión de la personalidad. Para esta persona nos dice que las personas con profesiones similares tienen personalidades homogéneas. Y en cierto modo, no vamos a ser absolutistas en la definición, pero es típico de pronto. No sé si han conocido, yo conocí en los trabajos, oportunidades que he tenido de trabajar y ver, por ejemplo, unos cargos con los que siempre hemos intentado lidiar, entre comillas, son los del área de auditoría. Entonces, este conjunto de personas o de esta área de formación cuya finalidad es el control, la verificación de procedimientos, aplicaciones normativas que están involucradas con gastos, de pronto tienen un perfil así un tanto más rígido, digamos, ¿no? Muy apegados hacia la norma. Un perfil un poco
reducido, digamos, en cuanto a la creatividad o expresión. En cambio, las personas que son del área social, de pronto tienen ese tipo de características comunes, ¿no? Más dados al contacto con las personas, posibilidad de ser expresivos socialmente, expresar ideas en público. Entonces, en cierto modo, como os digo, este autor nos expresa eso, ¿no? Que la elección de la profesión es una expresión de la personalidad por esta coincidencia, ¿no? Esta afinidad entre la personalidad y un determinado tipo de profesión. Entonces, lo que decía es, ¿no? Entonces, que quienes eligen determinadas profesiones puedan estar en armonía con su tipo de personalidad. Y en eso sí puedo dar fe de pronto de que funciona la posibilidad. Por eso es que en algún momento se les ha hablado de, al estructurar este diplomado, de que en el siguiente módulo se ha de trabajar esta triangulación de interés, habilidad, aptitud con personalidad. Entonces, mientras más afinidad haya entre la elección y la personalidad, la posibilidad de hacer un mejor pronóstico de desempeño profesional está dada por esa condición de alta relación o armonía entre la profesión y la personalidad. Entonces, no sé si alguno ha tenido la experiencia de conocer jóvenes de pronto donde estudian una cosa y de pronto no se sienten cómodos, ¿no? En la experiencia que he tenido de hacer selección de jóvenes para determinadas becas y años posteriores hacer el seguimiento, hay casos, ¿no? Donde jóvenes que eran altamente sociales y habían escogido la carrera como informática o ingeniería de sistemas, y la característica del trabajo y del estudio mismo de estas dos carreras es estar frente a la computadora, ¿no? Casi, diría yo, 8 horas al día, ¿no? Entre estudiar, entre programar, entre hacer desarrollo de software. Entonces, este tipo de personas tienen generalmente una característica natural que es la introversión y la capacidad de relación consigo mismo y no tanta necesidad o dependencia de grupo, ¿no? No tanta necesidad de contacto grupal. En la experiencia que les decía, tenía un joven que era muy social, dirigente de grupos, dirigente de presidente de curso, eh, era el capitán del equipo de futsal, era guitarrero, en fin, tenía otras aptitudes que lo describían como muy social, pero la carrera que había escogido era, si no me equivoco, informática o ingeniería de sistemas, y su rendimiento era bajo, no tanto por la aptitud, sino tanto por sus rasgos de personalidad, o sea, se concentraba más en otros grupos que en trabajar la aptitud de ensimismamiento o introversión para poder trabajar la parte numérica, matemática, cálculo y el diseño de programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta de Holland tiene mucho sentido. Perdón por la redundancia. Entonces, él describe que los entornos profesionales deberían corresponder, debería tener cierta relación con la tipología o la relación persona-profesión, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido su propuesta y a un orientador vocacional en un momento dado, a todos ustedes que en algún momento les va a tocar estar frente a frente con alguna persona que requiere de los servicios de orientación, de repente inclinarse o considerar este aspecto, nuestra relación personalidad, profesión. Entonces, y obviamente considerar todo este entorno y qué áreas involucra de pronto, ¿no? En el proceso de formación, qué contenidos, qué materias. Y como les decía en esa experiencia que tuve, obviamente en la parte numérica, en ingeniería de sistemas informáticas, llevan pues hasta álgebra 1, 100, álgebra 101, 102, cálculo 1, 101, 102. Entonces, si no aprueban, lo siento mucho, entonces ya no hay más cálculo que llevar. Entonces, eso hay que estar, eso hay que considerar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de aptitudes y habilidades
se quiere desarrollar estas personas en función de la carrera y futuro ejercicio profesional, ¿no? Lo mismo con el área de medicina, ¿no? Inicialmente requieren bastante concentración por el estilo de estudio que se da, mucho uso de memotecnia porque es mucha información que deben memorizar. Entonces, y obviamente, ¿no? La relación con el paciente, la relación con las personas, nunca perder de vista que la persona que está ahí, eh, enferma, sangrante, en quirófano o a punto de fallecer, no deja de ser persona. Pero en función de eso también con un estudiante de medicina, eh, esta habilidad que es de memorización, ¿no? De por un momento ensimismarse y en el proceso formativo los estudiantes de medicina pues se recluyen, ¿no? Ya desde segundo año ya tienen práctica, están en centros hospitalarios, entonces tienen que tener tolerancia a varios aspectos, ¿no? Al dolor, a la tragedia, a la sangre, al mal olor, a la descomposición, etcétera, etcétera. Entonces, entonces a partir de ahí, la propuesta del modelo de Holland tiene mucho sentido. Y este es el modelo que algunos lo conocen como el RIASEC, y su propuesta es la clasificación de 6 tipos de personalidad, seis grupos, ¿no? 6 características generales de estudiantes por el tipo de personalidad. Entonces, nos habla de, como os digo, de este acróstico que se llama el RIASEC: R de realista, I de investigador, A de artista, los sociales, los emprendedores y los convencionales, ¿no? Entonces haciendo esta clasificación, nos explica qué características tienen estas personas, ¿no? Entonces, en el caso de los pensadores, trabaja con la teoría y la información, el pensamiento analítico, intelectual y científico, ¿no? Entonces, este tipo de personas estarían más dadas a las investigaciones, a carreras que involucraran investigación. En el caso de personas que tuvieran rasgos de su personalidad más creadores, más, digamos, menos dados a la norma, más dados a pensar de manera diferente, estarían clasificados como los creadores y podría ir en el grupo de carreras que representaran arte, ¿no? La práctica artística. Entonces ahí están sus características, son independientes, eh, una forma de ser caótica y creativa, entendiendo que ser caótico no siempre es desorganizado, pero con muy poca rigidez, ¿no? Muy poca, eh, digamos, formalidad inclusive. Entonces hay quienes tienen hijos, 3 al menos, pueden notar la diferencia entre que uno siempre es más ordenadito y el otro es que en el cuarto tiene la taza, el plato, la ropa, el pantalón, todo amontonado, pero sabe dónde están sus cosas, ¿no? Entonces, hay personas que, los artistas, por ejemplo, se han visto el taller de un pintor, de un escultor, o sea, aparentemente no tiene orden, pero su creatividad está en el espacio, ¿no? En el taller como tal. Entonces están los sociales, personas que eh, por naturaleza buscan estar en contacto con sus semejantes, ya sean niños, adultos, varones, mujeres, ancianos, en fin. Y este tipo de personas, muy dados a la cooperación, colaboración, no al interés del bienestar de las otras personas. Hay el otro grupo, los emprendedores, son aquellas personas que siempre están proponiendo. Entonces, nunca están quietos con una idea. Si funciona algo, bien; si no funciona, se sufre un poco, pero hay que volver a empezar. Entonces, son personas persuasivas, que les gusta, digamos, los entornos competitivos. En este caso, pudieran ser gente del área comercial de pronto, eh, o productores, ¿no? Entonces, los que le lleva de pronto
a tratar de convencer a las personas, ¿no? Cuando alguien tiene una idea, si la quiere aplicar, implementar, entonces solo es no sería muy posible que lo pueda aplicar. Entonces, en ese sentido, un emprendedor por naturaleza es persuasivo, ¿no? Trata de convencer a otras personas a que se sumen a su proyecto. Y otra clasificación están los convencionales. Y, y el gráfico está muy bien representado por gente que pudiera ser en el sentido clásico de un trabajo, ¿no? De tener un lugar, de ir a un lugar y hacer procesos administrativos generalmente, ¿no? Entonces, y ahí está, su característica central es ser organizador, ¿no? Entonces, se enfoca en el ámbito de empresas, de quién debe hacer, cuándo lo debe hacer, cuánto nos va a costar. Entonces, eh, casi muy opuesto al artista, que él no mide tiempos de pronto y en el convencional sí tiene que jugar con cronograma, detalles y presupuesto. Entonces, esa es la clasificación de Holland y pasamos a al otro enfoque. En este caso, la teoría de sistemas eh, tiene que ver con el análisis no solamente de un sujeto, ¿no? En este caso, la orientación vocacional no estaríamos solo partiendo del análisis de la persona. En este caso, desde este enfoque, desde esta teoría, eh, se habla de diferentes componentes, ¿no? Entonces, uno de los componentes es la comunidad en el marco jurídico, legal, viene a ser la escuela. Entonces, es la comunidad y en este caso es específicamente la escuela. El otro componente es la familia y finalmente la sociedad como tal, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver acá es esa posibilidad de análisis y de interrelación entre, entre estos tres componentes, comunidad, familia y escuela, que de alguna manera van a influir en la opción de elección de carrera de un joven, ¿no? Entonces, aquí podemos especular bastante, pero sí vamos a hablar de pronto, ¿no? En la comunidad, ¿qué características tiene una comunidad? ¿Qué nivel de desarrollo tiene una comunidad? ¿Qué oferta académica tiene esa comunidad? Entonces, en el caso particular de la universidad que estamos pasando este diplomado, la UPEA, hay al menos 2 o 3 carreras que no existen en el sistema universitario, ¿no? Una de ellas, me atrevo a mencionar, es desarrollo social, que no están contempladas en otras carreras, ¿no? Eh, había institutos, pero ya está, la UPEA está como carrera a nivel de licenciatura también, parvularia, ¿no es cierto? Con un enfoque específico de formar profesionales que trabajen con una etapa específica de los niños hasta los 5 años. Y bueno, el otro, por ejemplo, que en muchas otras institutos o universidades se ha ofertado a nivel técnico, pero en la universidad, en la UPEA, está a nivel licenciatura, lo que es laboratorio y mecánica dental, si no me equivoco, es el nombre correcto, ¿no? Pero entonces, como les digo, ¿qué ofertas hay de pronto en la comunidad, en el medio? Y seguramente en el cuarto módulo se ha de ver en las competencias del orientador vocacional, esto de empezar a conocer y estructurar la oferta laboral y la oferta de formación. Pero bueno, desde este enfoque lo que nos permite es ver esto, ¿no? La comunidad, la familia y la escuela. Entonces, ¿qué rol juega la comunidad a partir de la oferta, del nivel de desarrollo? Y la familia, ¿qué rol juega? Entonces, porque el niño, el joven, no es un ente aislado. Si bien es un sujeto, un ser humano que piensa, siente, tiene derechos, de todos modos, hasta determinada etapa de edad, mientras es parte de una familia, es dependiente, por lo tanto también es sujeto de influencia de la familia. Entonces, en ese caso, ya de manera práctica, va a tocar, cuando toque hacer asesoría, contemplar al orientador cuáles las características de la familia, ¿no? Y en algunos casos contemplar qué tipo de familia es, si es estructurada, no estructurada,
qué rol juega la mamá, el papá. Entonces, si en algún caso los papás son los que eligieron la carrera para él, entonces de repente responde a una tipología de estructura familiar, lo que pudiera desencadenar más adelante o bien en insatisfacción de la carrera, o de pronto en abandono, o finalmente en una formación no completada, pero no completamente satisfactoria, ¿no? Y por otro lado, la escuela, o sea, ¿cuál es el rol de la escuela en este proceso formativo, en este proceso de elección de carrera? Entonces, un enfoque sistémico nos permite y nos conlleva a pensar que el análisis para la elección de una carrera contempla al menos estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que mencionaba la licenciada, no me, a ver, mencionaba algún colegio, una unidad educativa, el Instituto Americano, que tiene de práctica de hace muchos años atrás, ¿no? Desde los 2 últimos años antes de egresar del colegio, como que ya les segmentan, ¿no? Para dar mayor carga de una materia o de otras, ¿no? Los que son del área social o son del área numérica. Entonces ahí vemos claramente una influencia de una escuela, de una entidad educativa. Entonces, que puede ayudar o no siempre es certero. Recuerden que, bueno, enseguida vamos a ver que es un proceso evolutivo. Entre tanto, pasa el tiempo y las características evolutivas de un adolescente le permiten pasar de una etapa a otra, y un cambio puede darse en un semestre o de un año al otro. Los que tienen hijos adolescentes o jóvenes son testigos presenciales de que pueden haber chicos muy maduros a los 18, o puede haber un cambio repentino, ¿no? Entonces, de cómo era de niño y ahora de joven es completamente diferente. Entonces, ahí es donde juega, digamos, un rol la escuela, pero no es determinante en tanto y en cuanto tenemos a un sujeto que está en constante crecimiento y cambio. Y esa es una característica de un adolescente. Estamos con otra teoría aquí, es la teoría del proceso de Ginsberg. Entonces, él nos habla de al menos 3 etapas en las que clasifica el proceso de desarrollo evolutivo, en lo referido a la elección vocacional. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Un adolescente puede cambiar, y la idea de qué quiere estudiar pudiera estar un poco más claro, y hay etapas, ¿no? Entonces, él nos habla de las etapas de entre los 10 años en adelante, 10, 12, de 12 a los 17, de los 17 en adelante. Entonces, habla de las etapas de la fantasía, del tanteo y de la realista. Entonces, en el periodo de la etapa de fantasía, eh, para un niño entre esa edad, de pronto, o sea, como no tiene tanta información, de pronto un trabajo, un profesional responde a una tarea específica de satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, si es médico, si es profesor, si es ingeniero, para un niño en ese periodo de edad, lo único que de pronto más le queda en la mente es que es un trabajo, que trabaja de algo, y que si trabaja es porque necesita cubrir algunos gastos como toda persona adulta, y gastos de familia. O sea, la idea es que responde a necesidades, trabaja porque necesita. Entonces, eh, para un niño o una niña, si de alguna manera tienen alguna expectativa con una carrera, puede que esa expectativa responda al entorno familiar, de que de pronto se valora de pronto que estudie medicina, eh, o que sea abogado de pronto, ¿no? Entonces, que si la familia, el entorno familiar, o hay un conjunto, otro de personas que valoran mucho una determinada profesión, puede que en esa etapa un niño o una niña responda a esa expectativa que tiene su entorno más cercano, que es la familia. Entonces, y es típico a veces, ¿no? Cuando el papá es médico, la mamá es médico,
Entonces todos tienen la expectativa, seguramente vas a estudiar medicina igual que tus papás. Entonces, y en esa etapa el niño puede decir, sí, voy a ser igual que mis papás, ¿no? Entonces, porque el entorno valora mucho esa profesión. En la etapa de tanteo, entre los 12 años en adelante, en la medida en que va madurando, va creciendo, va desarrollando sus pensamientos propios, va formando sus propios ideales. Entonces, como nada está consolidado en este periodo de edad, está en un constante crecimiento y está en un constante cambio, y en el ejemplo del niño o la niña que hubiese decidido o valorado estudiar medicina porque sus papás son del área de salud, entonces puede que en este periodo de tiempo cuestione y diga, ¿por qué tengo que estudiar medicina igual que mis papás? ¿Por qué no puedo hacer algo diferente? Entonces, característica de esta etapa es que va cuestionando, ¿no? Va cuestionando, y en esta etapa un rasgo muy característico de un adolescente es el egocentrismo, ¿no? Donde sus ideas son las que permanecen y prevalecen, y su pensamiento y sus ideales y sus cuestionamientos son los centrales sobre los que todos los demás deben moverse. Entonces, si de alguna manera la familia o el grupo presiona para que estudie medicina, eh, pudiera significar algo contrario a su persona, ¿no? Entonces, de todos modos, como les digo, es un periodo de tanteo donde va, en la medida en que va recibiendo información, va a ir viendo posibilidades, ¿no? Va a ir tanteando esas posibilidades, esas carreras. Entonces, ya estando entre los 17 años en adelante, ya un joven un poquito más ordenado, un poquito más racional, digamos, menos cambiante, pudiera ir por estas etapas que son la exploración, cristalización, especificación. Y en la exploración ayuda mucho estas ferias de colegio, ferias de ciencias, la visita a universidades, entrevistas. La orientación como tal empieza a ayudar o la orientación profesiográfica, la oferta de carreras que tienen las universidades, le permite de alguna manera aclarar qué opciones tiene. Y finalmente, si tuvieran una, un instrumento como una orientación vocacional, una batería de test de orientación vocacional, le ayudaría a especificar, ¿no? De reducir las opciones y empezar a pensar en en una o dos opciones de carrera, ¿no? Entonces, es donde considera qué puede estudiar en función del tiempo, qué puede estudiar en función del dinero y qué puede estudiar en función de sus habilidades. Entonces, es una etapa donde ya puede integrar esta información y balancear estas opciones que tiene, estos recursos que tiene para elegir una, ¿no? Entonces, y ahí es donde se ha de trabajar la parte de plan de vida, para decir, y que no está mal, ¿no? Que pudiera tomar como una primera opción una carrera técnico medio para luego entrar a otra etapa, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente con estudiantes de magisterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la poca oferta que hubiera en su entorno y lo que más se conoce es el magisterio, y si no hubiesen de pronto accedido a algún instituto de educación superior, una inmediata opción se convierte en magisterio. Entonces, terminan magisterio, empiezan a ejercer docencia, pero inmediatamente conectan con otra carrera, ¿no? Entonces, se convierte en parte de su planificación para finalmente llegar, aun cuando pase más tiempo, a una especificación, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya descritos, es lo que estábamos viendo en los gráficos, estos periodos, ¿no? Entonces, y nos habla inclusive de que la parte realista, la etapa realista, no se cierra en la adolescencia, pudiera extenderse inclusive hasta más años, ¿no? Hasta los 22 años. Y en otro autor vamos a ver que pudiera extenderse hasta mucha más, una edad más extendida, ¿no?
Entonces estamos en este momento ya considerando la teoría de Donald Super y este enfoque de este autor Super está influida por dos temas principales, ¿no? Entonces uno de ellos es eh, desarrollada por Carl Rogers, es de un enfoque humanista y que hace énfasis en el concepto de sí mismo, ¿no? Entonces, en la autodefinición de quién es, en la construcción de la persona, quién es uno. Por lo tanto, el concepto de sí mismo. Entonces, eh, a partir de ahí sale una proposición donde indica que una persona pudiera elegir o rechazar una ocupación porque cree que está o no de acuerdo con el punto de vista que tiene de sí mismo. Entonces, este ya es un poco más contemporáneo, digámoslo así, eh, tanto ya, si es que ya han estudiado, si es que van a estudiar, por ejemplo, con el estilo de personas que esta generación, una generación, digamos, es sobre la que se ha trabajado bastante el tema ambiental, el cuidado medioambiental. Entonces, hay jóvenes que han crecido ya, ¿no? Con todo este discurso que se ha ido trabajando desde gobierno, instituciones, ONGs, ha entrado a los colegios, el tema del reciclaje, del cuidado medioambiental, de la conservación de especies de flora y fauna, la extinción permanente de ciertas especies. Entonces, el tema, por ejemplo, ahora, el tema de muy contemporáneo de medicina, el tema de género, ¿no? Entonces, el tema de cuidado de la mujer, de pronto, entonces, en estos casos donde ya una generación nueva empieza a adoptar otros valores más humanos, más humanistas, por lo tanto, la elección de la carrera ha de pasar por ese filtro, por ese tamiz, si es que es congruente o no con su estilo de vida, con su ética y con sí mismo, ¿no? Entonces, la construcción del sí mismo es de la persona, de quién es uno y la definición de sus principios, valores y sobre todo mucho más dado al valorar el aspecto humano y ahora el aspecto ambiental. Y obviamente en nuestro contexto el tema de derechos entre niños y de niños, adolescentes y obviamente el tema de género, ¿no? De cuidado hacia la mujer, eh, de no violencia contra la mujer, corrijo. Entonces, ese es un temita muy, como digo, muy contemporáneo, pero tiene mucho que ver como ejemplo por cómo Donald Super nos plantea la posibilidad de que las personas escogen una determinada carrera, entre tanto tiene cierta coincidencia o correlación o no transgrede sus principios, ¿no? Como persona. Entonces, en función de eso, puede escoger o puede rechazar determinada carrera. Hace años atrás estaba en un curso, justamente un tema ambiental, ¿no? Nosotros trabajábamos por el asunto en esta materia, el tema del cuidado ambiental, eh, y teníamos otro grupo de estudiantes en otra carrera que estaban trabajando el desarrollo empresarial. Entonces, para nosotros que nos sirvan en tazas de plástico descartables era incongruente con la carrera, era una práctica incongruente de la universidad cuando estaba enseñando conservación del medio ambiente. En cambio, para los de las carreras, áreas productivas, empresariales, comerciales, simplemente era practicismo, ¿no? El envase descartable era practicismo. En fin, bueno, volveremos al tema. Les decía, madurez vocacional. Donald Super acuña este concepto de madurez vocacional y lo que él dice, ¿no? Que en este caso el orientador o el observador le permite medir el nivel de desarrollo de un individuo con respecto a los asuntos de la carrera. Entonces, en pocas palabras, nos dice de que mientras más información tiene,
y está correlacionada con su edad, mayor madurez vocacional tiene. Mientras menoría de edad, menos información, menos madurez vocacional. Entonces, a eso se refiere, ¿no? A la congruencia que existe entre el comportamiento vocacional del individuo y la conducta vocacionalmente que se espera de él, ¿no? A su edad. Y obviamente les decía, a mayor información, a mayor acercamiento y mayor congruencia con su vocación. Entonces aquí podríamos de alguna manera hacer casar esta práctica del instituto, el colegio que se mencionó anteriormente, cuando les hacen una batería de pruebas, aplican una batería de pruebas, les salen ciertos resultados, entonces los van clasificando en dos grandes grupos, ¿no? Entonces, y con la probabilidad de que algunos estudien carreras del área social y otras carreras que impliquen el avance de materias de ciencias puras o numéricas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, mientras más cerca estén entre estos aspectos, mayor será la madurez vocacional. Y para Donald Super nos habla de estas diferentes etapas, la fase tentativa, la fase de transición, la fase de ensayo sin compromiso, y añade otras fases, ¿no? Que es la del establecimiento, y tiene dos subfases, digamos, ¿no? La de ensayo y comprometido y la de fase avanzada y de toma de decisión. Entonces, recuerden, el concepto que acuña Donald Super es madurez vocacional. Vamos viendo entonces. Y de la misma manera, ¿no? Decíamos que, al inicio decíamos que una gran influencia de este autor ha sido Carl Rogers, y la segunda influencia es Charlotte Beulah, ¿no? Sobre psicología evolutiva, y por eso es que nos habla de etapas, de fases, y ahora vemos que sostiene que la vida debe ser vista como compuesta de diferentes etapas o periodos, ¿no? Entonces, recuerden, este autor tiene dos corrientes sobre las que se ve influido: el desarrollo de la parte de Carl Rogers, la congruencia con el concepto de sí mismo y la elección vocacional, y este otro concepto que es psicología evolutiva, en la medida en que van creciendo, la posibilidad de que vayan identificando y tomando más información. Bueno, entonces él nos habla de que el periodo del crecimiento, que implica desde el nacimiento y termina aproximadamente a los 14 años. El periodo exploratorio, que va desde los 15 a los 25, y el periodo de mantenimiento, que abarca de los 40 años hasta aproximadamente los 65 años. Y esto, como lo decía en una sesión anterior, resulta súper interesante, porque en esta etapa hay gente que de pronto consolida ciertos estudios de posgrado. Por otro lado, hasta si no recuerdo, la vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, para ser postulados como senadores, una edad mínima a considerar era 40 años. Y bueno, entonces los 40 años son referenciales porque evolutivamente se habla ya de un sujeto, de una persona un poco más estable, menos cambiante. Entonces, a partir de eso, como les digo, resulta interesante esta clasificación. Y bueno, entonces aquí algunas características ya de las etapas entre los 0 y 14 años. Vuelve a hablar de, bueno, también utiliza el término de la fantasía de 4 o 10 años, de los 11 y 12 años en la etapa del interés, donde puede inclinarse o reconocer ya los gustos y preferencias, que serían los principales factores para elegir o plantearse metas, ¿no? Si hay algo que me gusta, si hay algo que quiero hacerlo, entonces me inclino a eso. Los 13, 14 años, donde de pronto pueden darse cuenta de qué es bueno, qué sabe hacer, qué aptitudes tiene, y en función de esas aptitudes pudiera perfilar un tipo de carrera a estudiar, ¿no? Entonces, a partir de los
en mis tiempos era intermedio, ahora creo que es los inicios de la secundaria, entonces como que ahí ya uno va perfilando en qué áreas, en qué materias les va bien, en qué áreas necesitan mejorar y cuáles, como dicen los mismos chicos, no me gusta, no me llama la atención, entonces en función de esas aptitudes pudieran ir perfilando algún tipo de carrera. La etapa de exploración con su fase de tanteo entre los 15 y 17 ya cambia, ¿no? Entonces, más conscientes un poquito del entorno social, del entorno familiar, un poquito más de información que puede ir afectando a su persona o él puede ir cuestionando a un adolescente cuál es la situación de las personas. Entonces ahí se consideran necesidades, intereses, capacidades, valores eh, que estuvieran en el mercado laboral y en la oferta académica, ¿no? Entonces, eh, y obviamente eh, tener unas experiencias, ya sea como les decía, estas experiencias de las ferias vocacionales, las ferias de ciencias, aún las ferias de manualidades de pronto, son de tanteo, ¿no es cierto?, para esta edad. La etapa de transición, donde están dejando de ser adolescentes y están empezando a ser adultos. Entonces, empieza a considerarse como algo mucho más importante los factores de la realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde ya se considera cuáles son mis recursos, cuáles son mis capacidades, tengo o no tengo que trabajar, voy a poder, no voy a poder, me va a apoyar mi familia, no me va a apoyar. Entonces, aquí es donde ya incorporan ese tipo de información y les toca sopesar, analizar y en función de esas características, de estos factores de la realidad, de su realidad, empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, algunos obviamente ya han empezado a trabajar y en función de un tipo de trabajo, de repente eligen una carrera. Entonces, hay casos donde un joven que empezó de ayudante de un albañil en construcción, luego pasó de ayudante a un decorador de interiores y por muchos años ya en lugar de solo la parte de obra fina y decoración, empezó a trabajar la parte de personalización, es decir, cómo querían que sea el baño, cómo querían que sea la sala, ese tipo de detalles. Y finalmente este joven a los 21 años decidió entrar a la carrera de arquitectura. Entonces, de un trabajo forzado a los 18 años saliendo del colegio de ayudante de albañil, 3 años después opta por estudiar la carrera de arquitectura, sopesando toda su experiencia, ¿no? Y finalmente, esta etapa de que habla Donald Super, la etapa de la fase de ensayo, aparentemente ha elegido una opción adecuada y se obtiene un empleo inicial y se prueba a conciencia. Entonces, es el periodo de edad donde pudiera haber escogido una carrera, pero si esta carrera no le conviene o por X, Z razón participa de un seminario de otra carrera, entonces pudiera cambiar de carrera, ¿no? Entonces, aún así estamos hablando de un ensayo con compromiso. Entonces, esa es la propuesta de Donald Super y como les decía, el eje central es la persona, si es coincidente o no con su estructura de persona, de sí mismo, del sí mismo, y la parte evolutiva. Y ustedes pueden ver que no está alejado de la realidad de ese concepto de influencia por la psicología evolutiva y la clasificación que propone Donald Super, ¿no? Entonces, tenemos otras etapas más que nos habla de los 25 a los 44 años y estamos hablando de la edad adulta temprana. Entonces, ya es el ejercicio propiamente de la profesión, la etapa de la estabilización donde promedio, ¿no? 30 años como que utilizamos un término común, sentar cabeza. A partir de ahí como que las personas empiezan a ser más estables. Y obviamente el ejercicio profesional empieza a tomar más forma, ¿no?
se aumentan los esfuerzos por estabilizarse, nos dice Donald Super, y obviamente, como os digo, es la etapa de estabilización y por lo tanto el ejercicio profesional implica conseguir mayor seguridad, ¿no? Entre los 45 y 64 años, obviamente ya ha habido un periodo de seguridad laboral, de periodo de seguridad en el ejercicio profesional. Entonces, pudiera haber una etapa donde o se conserve o decantarse, es decir, desilusionarse por otro lado, ¿no? Pero es una etapa donde también pudieran abrirse nuevas perspectivas, es decir, tantos años de mi vida he dedicado a esto, ya soy mayor, pero finalmente creo que mi vocación va por este otro lado. Entonces, por eso es que es curioso que en los cursos de maestría, si bien la tendencia es que la gente inicie a más temprana edad, pero por lo general, eh, los cuarentones son los que más maestrías toman, ¿no? Entonces, es porque le dan un curso complementario o un curso diferente a su profesión actual, ¿no? Entonces, y obviamente ya Donald Super nos habla del periodo de desaceleración entre los 65 y 70, disminución de la actividad por razones sociales, físicas y psíquicas, ¿no? Entonces, obviamente yo conocí gente mayor muy, muy linda, siempre ha sido una inspiración. En mi caso, haber sido formado por el doctor René Calderón Soria, doctor Marcelo de la Quintana, eh, Hugo Loaiza en la carrera de psicología, personas que en su momento han sido mayores, el conocimiento, la experiencia, la innovación estaba en ellos en su edad y obviamente han pasado los años y bueno, ahora es un honor poder escuchar a personas como René Calderón Gemio, Bismar Pinto, Margarita Hurtado, en mi área del área de psicología, ¿no? Entonces, pero obviamente ya son personas con mucha consolidación, con mucha formación y experiencia. Sin embargo, se nota que ya ellos están en una etapa donde están promoviendo el surgimiento de nuevos profesionales, la consolidación de una generación nueva de profesionales, sin que por ello se pierda su ambición de seguir avanzando, ¿no? Entonces, pareciera que hasta cierta etapa ellos, habiendo consolidado el doctorado, impartido docencia y demás, entonces han llegado a una etapa como que ya de facilitar el surgimiento de otras generaciones y ellos estar ya como listos para la pausa, ¿no? Entonces, finalmente, Donald Super nos habla de personas que a los 70 años pudieran retirarse, ¿no? Entonces, cesar totalmente el trabajo. Y sí, alguna vez he conocido personas de otro ámbito, del ámbito de teología en Sudamérica. Alguno de ellos, por ejemplo, Samuel Escobar, escuché una de sus últimas conferencias hace unos 10, 15 años atrás, y él decía que ya había llegado su etapa de rechazar invitaciones para viajar a diferentes países, a seminarios, congresos y demás. Y él decía, me ha llegado la etapa donde toda esta experiencia la tengo que plasmar en papel y lápiz, ¿no? Entonces estaba resignado a quedarse con tal de rememorar todas esas experiencias y lo que le quedaba de proponer, plasmarlo en libros, ¿no? Entonces, y obviamente, ese es un recorrido de vida y así es como lo enfoca Donald Super en esta forma de conjuncionar la parte evolutiva y el desarrollo de la persona, ¿no? Del sí mismo. Entonces, hasta aquí habríamos visto las diferentes enfoques y teorías que en el anterior módulo, en la anterior sesión, habríamos partido de este esquema, ¿no? De base sociológica, socioeconómica, y en esta ya de base personal, la interrelación de la vocación y la realización del sí mismo, la personalidad y la elección de la carrera, ¿no? Entonces, yo hasta aquí la presentación, la exposición,
Si tuvieran algún comentario, pregunta, adelante, por favor. Adelante, por favor, con sus comentarios, preguntas, aportes, cuestionamientos. ¿Nadie? Bueno, licenciado, me parece importante la sesión de hoy por cuanto nos ayuda a comprender no solo las etapas, sino el desarrollo humano como tal en función a la elección de una carrera o de una actividad profesional, laboral, ¿no? En tal sentido, importantísimo ver el tema del interés que ya en las etapas van desarrollándose y manifestándose, asimismo las habilidades y obviamente todo lo que tiene que ver con la elección de una carrera posterior. En tal sentido, había una lámina donde hablaban de la conjunción familia, individuo, familia y comunidad, creo que era este. Ahí está. Eso, está. Comunidad, familia y escuela, relación formativo-profesional. Evidentemente, este triángulo que usted muestra es importantísimo para el análisis, por cuanto muchas veces en la familia ya los niños, de alguna forma, entre comillas, ya tienen predestinada su carrera, ¿no? Algunos, como usted ha dicho, mi mamá y mi papá son médicos, entonces lo que me queda a mí es ser médico porque cuento con los materiales, la experiencia, el asesoramiento, qué sé yo. Lo mismo que en la escuela, o sea, no conocemos muy bien todas las profesiones y usted menciona algunas que son nuevísimas y poco conocidas, que sobre todo parten de la Universidad Pública del Alto. Y la comunidad que de alguna forma también te influye en el sentido de que qué profesión es la más lucrativa. No sé si a mis colegas les ha pasado lo mismo, pero cuando uno elige la carrera donde yo estoy, y si hay algunos colegas de mi carrera quizá me den la razón, ¿Qué carrera? ciencias de la educación, ¿no? No vas a ganar mucho, vas a estar en una carrera más por activismo social que por un bien lucrativo o algo así. Sin embargo, la comunidad es la que de alguna forma refuerza esto. No, esta carrera es mejor, esta no, esta aquella, la que ganamos más, la que gana menos, qué sé yo. Entonces me parece importante esto porque creo yo cuando estemos con los jóvenes también deberíamos de partir de un análisis, tal vez no profundo, pero de un análisis de la familia, o sea, de qué tipo de familia provienen. Y muchas veces hay jóvenes que son los primeros bachilleres y los primeros en entrar a la universidad y egresar y titularse de una universidad. Correcto. Entonces, quería recalcar esto de alguna forma porque dentro de la experiencia que tengo, yo trabajo con jóvenes. Bueno, soy director de una organización no gubernamental y trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. Y en ese entendido intentamos de que este círculo, bueno, este triángulo, esté tan conectado porque la una no funciona sin la otra. Y cuando estamos hablando de orientación vocacional, evidentemente también. No sé si a todos los colegas también les pasa cuando somos docentes de primer año la pregunta de rigor, ¿no? ¿Por qué has elegido esta carrera? Y en ciencias de la educación. Muchas veces yo he escuchado respuestas alarmantes porque no había otra carrera, porque me fui a inscribir a la que yo quería, pero estaba cerrado y ciencias de la educación estaba todavía con vacancias, porque mi amigo ha estudiado y con él no quería separarme, etcétera, etcétera. Entonces de ahí es alarmante, digo, porque muchos de ellos se empiezan a enamorar de la carrera dentro de la carrera y no antes,
porque no conocían, muchos decían, es que yo quiero ser maestro, maestra. Y nosotros les decimos, pero nuestra carrera no es necesariamente para ser maestro y maestra, ¿no? Entonces son algunas cosas que quería compartir con ustedes, porque considero que este triángulo, tal cual lo vemos, como dice, es una representación de la perspectiva sistémica general y de la orientación profesional en el contexto educativo cubano de repente, pero lo sistémico tiene que ver con esto. Incluso dentro del sistema hay otros puntos y nudos también que deberíamos de descubrir. Sí, entonces, muchísimas gracias por cederme el espacio. No, no hay por qué, más bien, gracias por su aporte. Siempre es bueno, o sea, la experiencia que usted tiene eh, ilustra mucho más, ¿no? Puede ilustrar mucho más. Entonces, obviamente en este concepto de comunidad, yo quisiera ver, preguntar, ¿no? Eh, a los participantes, la Universidad Europea actualmente en este cuadro, ¿dónde ubicarían? ¿No? Entonces, si están por ahí, a ver, 20 participantes. Orlando Apaza, por favor, su opinión, ¿dónde ubicaría a la UPEA y qué rol cree que debiera jugar? Muy buenas noches, estimado licenciado, ¿cómo está? También muy buenas noches, ¿no? De estos compañeros, ¿no? Todos los participantes, ¿no? De este programa, ¿no? Bueno, respecto a la consulta que me hacen, un criterio mío, tal vez, ¿no? De dónde ubicamos a la universidad, ¿no? En este cuadro, bueno, evidentemente visualizamos, ¿no? Tres elementos que de alguna manera giran en torno a un estudiante, podemos decir, y a todas las personas, ¿no? En nuestro caso, quienes ya hemos pasado la etapa de la escuela, ¿no? De esa formación, ¿no? De la educación regular, entonces incluye otros elementos más, ¿no? Quienes están posiblemente culminando esta etapa, evidentemente son estos tres elementos que van a influir, ¿no? Y van a marcar, ¿no? La vida, ¿no? Y el camino que va a seguir, ¿no? Sin embargo, al incursionar, ¿no? ¿No? Después de, ¿no? La educación regular, evidentemente sería otra, no estaría dentro, tal vez dentro de la comunidad, ¿no? Pero sería otro elemento más que se podría añadir, ¿no? Como factor determinante para la inclinación profesional o el rumbo, ¿no? Profesional que va a tomar, ¿no? Porque al igual que la escuela, la universidad también es otra institución, ¿no? Que forma, ¿no? Entonces, y que además va, de alguna manera, ¿no? Va a influenciar, ¿no? Al rol que va a tomar, ¿no? La persona en la sociedad, ¿no? Ujú. Ese sería mi criterio, estimado licenciado, ¿no? Tal vez No, hoy en día, pero más allá de la escuela, ¿no? La universidad, pienso que ya, ¿no? La tendencia es siempre a estudiar en varias instituciones, al menos eso yo me percato, ¿no? Muchas veces hay eso de estar en la universidad y estar estudiando, ¿no? A la vez en otra institución, ¿no? Un instituto, ¿no? Entonces sería otro elemento más, estimado licenciado, que puede ser, ¿no? Que puede influenciar, ¿no? Para que una persona pueda ejercer o de alguna manera ¿no? Pueda marcar, ¿no? Su ejercicio, ¿no? Más allá de ¿no? Su rol, ¿no? En la sociedad. bien, gracias. Entonces, cuando alguien más, por favor, ¿qué rol yo les voy a dar un poquito una pauta más. A ver, aquí no ha participado hoy día una dama. Graciela Tallacagua, ¿está? Su opinión, su experiencia es bien importante por si acaso. Graciela, si no está Graciela, entonces damos. Aquí dicen. Doctor Arturo, doctora Jenny, no sé quién más será. Ya, adelante, por favor. Hola, hola. Sí, adelante, Graciela. Adelante. ¿Sí?
Bueno, si no logra, Berta Pongo. Qué pena. Berta. Berta Pongo, ¿está? Berta Pongo. Estoy registrando por si acaso. Bueno, ya que está Claudia, que no Claudia Mamani, por favor, si puede participar. ¿Dónde ubicaría y cuál sería el rol de la UPEA en este cuadro y en esta lectura sistémica? Buenas noches, licenciado. Buenas, adelante, por favor. En este cuadro que es el triángulo, como dice, es muy importante para cada uno de los jóvenes, ¿no? Entonces, ya que en la UPEA existen carreras muy importantes y pienso que este cuadro juega un papel muy importante ya que trata de la comunidad, la comunidad entre sí, lo que nos ofrece las carreras. Por ejemplo, ¿qué tipo de carreras pueden optar cada joven? ¿No? Y la familia, como dice en mi caso, por ejemplo, decían los colegas, hay jóvenes que se dejan llevar por lo que es la familia, por una carrera, por ejemplo, usted dijo, de ser médicos, y todo viene desde el papá, mamá, y ya las personas, los jóvenes más, ya optamos por esa carrera, ¿no? En mi caso también, puesto que vengo de una familia que son puro profesores y he optado también por esa carrera, no he visto ya más allá de lo que yo quería hacer tal vez, ¿no? Entonces, ¿Ya? pienso que tiene mucho que ver el orientar a las personas o a los jóvenes a optar una carrera que tal vez les guste, les atraiga, como empieza, ¿no? La orientación vocacional parte desde lo que les gusta hacer a cada persona, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocada, pero pienso que cada joven o cada persona debe optar por lo que quiera o por lo que más le gusta realizar. Ya, bien, gracias. ¿Y el rol de la UPEA? Perdón, ¿en qué sentido el rol? En La, este cuadro, sí, en este cuadro, ¿dónde ubicaría? Y así como ha visto que la familia es un influyente primario, ¿dónde ubicaría la UPEA y qué rol jugaría la UPEA? yo pienso que en la parte de comunidad, puesto que tiene ámbitos, muchas carreras que ofrecer, ¿no? Entonces, eh, mm, puede ser una forma de orientar o de optar una carrera profesional. No sé si estoy equivocada, licenciado. Ya. Gracias, Claudia. Gracias. No Dispense. está equivocado. Sí, adelante, Graciela. Sí, sí, Liz, he tenido un percance con el micrófono. Liz, Ya, adelante. haciendo retomando la pregunta, con la experiencia que se ha tenido hasta estos tiempos que hemos trabajado con orientación vocacional, yo podría indicar de que la UPEA pues podría llegar incluso a los tres espacios que está en este triángulo. Primero porque como orientación vocacional se ha llegado a los colegios en coordinación con sus profesores, con los asesores en los últimos 2 cursos, ¿no? Y de los colegios. Por otro lado, teniendo nosotros ese instrumento de información como es la UPA-TV, las familias se enteran de qué carreras y qué cosas hacen, porque es algo que la UPEA ha logrado a comparación de otras universidades y ahora muchos llegan a imitarlo, es que la UPEA dice, ¿no? En agronomía hacemos esto, entonces la familia al ver eso, agronomía ya se dedica a esto, ¿no? Y ya
ya están relacionando, porque una población grande en la ciudad del Alto, si usted le habla de alguna carrera, no saben, no van a entenderle la sintonía, a qué se dedica. Usted le puede decir, su hijo quiere ser psicólogo y le va a decir, ¿qué será psicólogo? Pero si nosotros ya desde el espacio donde tenemos, como es el canal, la radio, ya estamos interactuando con la familia y por ende con toda la comunidad. Entonces esa sería mi opinión con respecto a cómo la UPEA puede interactuar en los tres espacios. Ujú. Bien, gracias, licenciada. Muchas gracias, muy buen aporte. Buenas noches, Lickmeister. Buenas noches, Victoria Omérez, ¿no? Levantó la mano. No, María. Ay, perdón. María Trigueros, No, pero no sé, adelante. sí. María Trigueros, adelante. Buenas noches a todos los participantes también. Bueno, respecto a la UPEA, que ha ido trabajando ya con orientación vocacional, lo que podríamos ahora realizar es, tal vez no se ha dado esa orientación vocacional de todas las carreras, porque ha sido un tanto limitado. Entonces, lo que yo he recibido de los jóvenes bachilleres es que quisiéramos todas las carreras, decía, ¿no? Tal vez no solamente que nos orientaran las carreras que hay solamente en UPEA, también quisiéramos saber de las normales, también quisiéramos saber tal vez de las escuelas militares o de ello, ¿no? Y otras carreras, ¿no? Tal vez algunas carreras que hay en la UMSA también, ¿no? Y que no hay tal vez en la UPEA. Y también quería comentar, Lickmeister, que hay jóvenes que, bueno, pues tienen una decisión fija, ¿no? De querer estudiar una carrera, por ejemplo, medicina. Había un joven que quería medicina sí o sí. Y, intenta un año, reprueba. E intenta siguiente año, reprueba. Así creo que ya reprobó como 4 años, ¿no? Para ingresar a la UMSA, medicina. Y sus papás preocupados porque 4 años ya debería estar por terminar una carrera, ¿verdad? Pero él dice, yo quiero medicina y no quiero ninguna otra carrera. Cambia de carrera, no y no. Entonces, bueno, pues hasta en el 5.º año ingresó, ¿no? Y ahora es un médico, buen médico, obviamente, ¿no? Con mucha vocación, pero también hay una situación tal vez económica, ¿no? Porque, por ejemplo, medicina, enfermería, se tiene que dar pues más tiempo, ¿verdad? Es teoría y práctica. Personalmente, yo aparte de ser de la carrera de ciencias de la educación, quería estudiar enfermería, pero mis horarios siempre eran unas 2 tardes que trabajaba, otras mañanas y alguna vez algunas noches, ¿no? Y nunca tuve tiempo ni todas las mañanas, ni todas las tardes, ni todas las noches. Y pues tenía que trabajar, ¿no? Para estudiar. Y por esa razón creo que hasta ahora, creo que ya me he resignado, ¿no? Aún por lo menos decía tal vez enfermería auxiliar en un instituto, porque también fui a averiguar en privados, ¿no? Pero me decían, tienes que tener tiempo, o todas las noches, todas las mañanas o todas las tardes. Sí, y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Yo, bueno, pues de enfermería salgo, empíricamente lo hago muy bien. Puedo curar, ¿no? Heridas, inclusive profundas, hasta me puedo animar a suturar, pero pues, como les digo, algunas lecturas que hice en algunos libros, pero nunca he pasado, ¿no? Cursos. Son situaciones que a veces nos pasan, ¿no? Y como que algo frustrado uno se siente, ¿no? A ver, todavía tengo esperanzas de tal vez estudiar, ¿no? Enfermería auxiliar. Entonces, eso es en cuanto tendríamos que realizar cuando hagamos orientación vocación como universidad, abarcar todas las carreras LIC. Sería mi participación, LIC. Gracias. Bien, gracias. Gracias por todos los aportes y aún su experiencia, ¿no? De esta expectativa de poder completar o no poder completar esta área de enfermería.
para no perder, y aquí tiene mucho que ver con la propuesta de Donald Super, ¿no es cierto? Cuando estamos en esta etapa, cuando uno va con el tiempo, va aclarando y definiendo un patrón profesional, ¿no? Entonces, y en esta etapa, ¿no? De afirmación o de mantenimiento. Entonces, esto del que le pasa a usted, nos ha pasado a varios de repente, ¿no? Entonces, la posibilidad de complementar o hacer algo más que esta vocación de servicio, este interés por el tema de salud. Entonces, como dice la práctica, de manera empírica sabe, pero si quisiera completarlo, y como vemos, ya que lo tocó, ya que usted tocó el tema, entonces vemos, ¿no? Que el tema vocacional no termina en la etapa de la juventud, ¿no? Adolescencia y juventud. Entonces el tema vocacional se extiende por mucho más tiempo hasta que uno pueda encontrar una estabilización, ¿no es cierto? Dice, hasta aquí he logrado y a partir de aquí me consolido. Es decir, sin embargo, si hubiera algún tema pendiente, de repente uno no estaría en un lugar o en una etapa de estabilización, ¿no? Entonces quedaría como algo pendiente. Pero bueno, solo lo tomo como referencia, como un ejemplo real de una de nuestras participantes, que el tema vocacional no acaba en la juventud y que puede extenderse inclusive a mucho más tiempo. Bueno, entonces, y me gustaría cerrar, si es que no hay más opiniones al respecto. Creo que el que se ha programado este desarrollo de este diplomado con relación a la UPEA, sí me animaría a ponerlo como en un otro cuadro a la par de la escuela, a la Universidad Pública del Alto, la UPEA, por justamente toda la capacidad que ha desarrollado, ¿no? Y el crecimiento vegetativo que tiene actualmente. Se está hablando de cerca de 70,000 estudiantes y obviamente los años anteriores que se han trabajado con orientación vocacional, quienes han trabajado tienen una pauta de cuánto se ha logrado y cuánto se puede lograr y cuánta demanda hay al respecto. Entonces, yo me animaría, les decía, con el rol de la UPEA, acomodar en otro cuadro, pero lo enmarcaría desde un enfoque, digamos, no sé si filosófico, pero sí del estatuto de la universidad, ¿no? Poder hacer una información de la oferta académica que existe en la universidad desde el punto de vista de que la universidad en sus estatutos habla de lo que es el encargo social y la interacción social. Es decir, llevar la academia, llevar los resultados de la academia hacia la comunidad, ¿no? Hacer una respuesta, un intento de respuesta a las demandas de la comunidad y específicamente a un grupo social, a una etapa, a una edad, como son los jóvenes, ¿no? Que son los que más interesados debieran estar y tal vez los que menos información tienen. Y ahí hay que seguir avanzando con este diplomado y con el programa, obviamente, que se ha estructurado, el programa de orientación vocacional, y que gran parte de los participantes de este diplomado van a empezar a asumir ciertos desafíos para consolidar este programa. Entonces, bueno, terminamos acá y les había dicho, sí, como referencia esta lectura de esta lámina, de este enfoque sistémico en el que se deben considerar no solo la persona como sujeto de orientación vocacional, sino el conjunto de elementos que hacen a un sistema, en este caso la comunidad, la familia, la escuela, y yo añadiría la universidad. Y hablando del Alto, específicamente la Universidad Pública del Alto. Entonces, como una lectura sistémica de poder ver diferentes factores y no solo al sujeto, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su participación.
He registrado quienes han estado pudiendo participar. Y bueno, si no hay más, yo daría por concluida acá la transmisión. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, damos lugar entonces primero a Irma y luego Ibolio, por favor. Sí, Gracias. gracias, licenciado. Buenas noches nuevamente. Una consulta. No pude ingresar la semana pasada y estuve revisando la plataforma y veo que hay una tarea, actividad, si no me equivoco, pero no encontré fechas de envío y tampoco el espacio para poder subir ninguna actividad y me quedé con esa duda si es que había alguna actividad como tarea uno y también el foro, ¿verdad? Que ya había pasado, pero no se tiene fechas de presentación tampoco en el plan y tenía esa duda, ¿cómo hacemos para ver las fechas de envíos? Clic, simplemente eso, gracias. Ya, una vez desarrollada la clase, la sesión tiene una semana de vigencia. Es decir, hasta el domingo de la siguiente semana, a mediodía, se cierra foros y tareas. Vamos a revisar con el técnico lo de las fechas. Generalmente no lo cierro porque es complejo, luego hay que volver a abrir cuando alguien se atrasa. Pero ponemos de referencia estos 5 días, estos 7 días. Como les digo, por cada sesión se sube, se planifica el foro y la tarea y tienen que terminarla hasta el domingo a mediodía, subirla. Está bien, Lick. Solamente el tema de la tarea, igual, no había ningún icono de envío. Cuando ya no tenemos la posibilidad de enviar, generalmente aparece, ¿verdad? Dicen, ya no se puede hacer envíos, pero no aparece ninguna tarea tampoco. Tenía esa observación. Ya, a ver, lo vamos a revisar. Licenciado, la misma consulta acabo yo de ver, el foro sí dice que ya no se puede enviar ninguna tarea, pero yo he estado revisando también de la misma manera la actividad, si había alguna tarea durante la semana, pero tampoco he visto ninguna tarea, licenciado. No sé si ha enviado las tareas o alguna otra actividad para poder realizarlo. Ya, de esta segunda sesión, han podido ver de esta segunda unidad. De la segunda unidad sí tiene el envío también para la tarea, pero de la unidad uno dice actividades, pero no hay ninguna tarea. Ya, lo vamos a revisar. Y a más tardar lunes en la tarde o martes a mediodía, por el grupo WhatsApp les comunicamos. Está bien, gracias, Liz. Bien, listo. Concluimos acá entonces. Ha sido un gusto. Tengan ustedes muy buenas noches, buen descanso y muy buena semana. Que Dios les bendiga. Hasta el siguiente domingo. Muchas gracias, hasta licenciado. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Hasta luego, noches. licenciado. Buenas noches, colegas. Igualmente, muy buenas noches, estimado licenciado, igual a todos. Buenas noches, hasta el próximo domingo. Buenas noches.